¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Dice así la Biblia: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Está ahí nomás. Señor, te rogamos con todo nuestro deseo, con todo el corazón, confiando en Cristo, te pedimos esto, que nos bendigas por medio de tu palabra, que hables con poder, que quebrantes nuestro corazón y que seas vos, Señor, el que trates con cada uno a través de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a corrernos de la escena de tal forma que vos te quedes hablando con nosotros a través de lo que tu palabra dice. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que me ayudes a ser claro, sencillo, que sea en el poder del Espíritu y que ayudes a mis hermanos también a poder comprender. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para introducirnos en el tema de hoy, sí, que viene a continuación de lo que vimos en los sermones anteriores. Si alguno ya se olvidó, puede pedirle las copias a Sonia o ver en YouTube, y también pueden pedirnos que tenemos audios. Para introducirnos me gustaría leer algunas partes, algunitas nomás, porque si no sería muy largo, de un artículo que compartí ayer en el grupo de WhatsApp. Algunos lo leyeron, de un pastor llamado Sammy Rhodes, de una iglesia allá en Estados Unidos. Y él titula de una forma interesante este artículo, y algunas cosas le cambié para que sea más ameno nuestra lectura, nuestra comprensión. Y él dice así, ¿por qué a Satanás, titula el artículo, por qué a Satanás le gusta más la serie Séptimo Cielo que la serie Breaking Bad? Es interesante, me llamó la atención y lo vi, y está fabuloso el artículo. Para los que no saben, Breaking Bad es una serie en los Estados Unidos, sí, que trata acerca de narcotráfico, crimen organizado y mafias. De eso trata Breaking Bad. Y él dice, ¿por qué Séptimo Cielo es peor que esta serie, Breaking Bad? Y este pastor escribe y dice: antes de que Walter White, sí, que es el personaje principal de Breaking Bad, perdiera su moral rectora y se volviera un narcotraficante y asesino en Breaking Bad, se transmitió otra serie llamada Séptimo Cielo, una serie familiar que fue emitida entre 1996 y 2007. Sí, acompáñenme en la lectura, por favor, ahí. Es todo leído esta parte.
unos 10 años demasiado largos, como dirían algunos. En la serie, Eric Camden es el amable pastor de Glen Oaks Community Church, una congregación evangélica con lazos denominacionales vagos y poco claros. El programa era acerca de su propia familia, Annie, su esposa, y sus hijos Matt, Mary, Lucy, Simón, Ruthie y los gemelos Sam y David. Cada programa era como una lección moral, por lo general terminando con algunos pensamientos de inspiración del pastor Camden en su sermón de esa semana. Siempre animaba a su congregación a ser buenos o amables o tener autocontrol, etc. Cuando Ruthie se volvió adicta a la goma de mascar, al chicle, el hermano dice, ¿recuerdan ese episodio? Tenía que demostrar más autocontrol con su goma de mascar. Hablaban mucho acerca de ser bueno, pero no se escuchaba ni siquiera un susurro acerca de Jesús. Es por eso que a Satanás le encanta Séptimo Cielo, mucho más que Breaking Bad. Séptimo Cielo miente. Un pastor una vez dijo que los libros malos mienten, y sobre todo mienten acerca de la condición humana. Lo mismo sucede con los programas de televisión. Muestra a un mundo no como es en realidad, y muestra a gente no como son en realidad. En el caso de Séptimo Cielo, esta serie le dice a la gente que sea buena en vez de luchar con su maldad, con su necesidad de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Esto es lo que llamamos moralismo. Recuerden esa palabra, moralismo. Y el apóstol Pablo dijo que si uno podía ser lo suficientemente bueno para ser digno del amor de Dios, entonces Jesús murió totalmente en vano. Sigue escribiendo este pastor. El cristianismo es siempre una buena noticia, no buen consejo. A un pastor sano una vez le preguntaron sobre cómo se verían las cosas si alguna vez Satanás fuera a tomar el control completo de una ciudad. Su respuesta puede sorprendernos. Todos los bares estarían cerrados, la pornografía desterrada y las calles inmaculadas estarían llenas de personas sonriendo el uno al otro. No habría ninguna grosería. Los niños dirían sí señor y no señora. Y las iglesias donde Cristo no se predica estarían llenas todos los domingos. En otras palabras, dice este pastor, se vería como la serie Séptimo Cielo, bonita, limpia, moral y totalmente sin Cristo. Piensen en aquellos que planearon y llevaron a cabo la muerte de Jesús. Ellos leían la Biblia y oraban. Un montón, dice este pastor. Ellos nunca dejaban de asistir a la sinagoga. Ellos no decían malas palabras. Ellos eran vírgenes. Ellos no se emborrachaban. Ellos tomaban en serio la teología. Ellos tomaban en serio la adoración. Ellos tomaban en serio la santidad. Eran moralistas. Sin embargo, no podían soportar a Jesús. ¿Por qué? Jesús dijo que a pesar de que honraban a Dios con sus labios, sus corazones estaban lejos de Él. Ay de nosotros si somos todo ley y no evangelio, si somos todo demandas y no consuelo, todo buenos consejos pero no buenas nuevas. Satanás se regocija más donde quiera que la bondad se predique que en donde se declara las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Como dijo Charles Spurgeon, predicador muy famoso, la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero se necesita la sangre de Jesucristo para mantenerte fuera del infierno. Amén. Hasta acá las palabras del artículo. Está bueno, ¿no? Nos hace pensar muchísimo. Mucho. Hay un sentido, y algunos quizás se rían, en que la familia Ingalls puede llegar a ser muy peligrosa. Familia Ingalls, sí. Porque puede hacernos comprar la idea de que siendo buena persona y teniendo una vida decente,
una vida aceptable a los ojos de los demás, eso es suficiente para agradar a Dios, satisfacer su justicia y poder ir al cielo. Y eso es mentira, eso es falso. Y Pablo, vamos a ver hoy, desarrolla en su argumentación, en su argumento, en contra de esta idea falsa, y lo hace con 3 párrafos, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. El primer párrafo es el argumento principal que utiliza, y ahí podemos ver la primera unidad de pensamiento. Y en los otros 2 párrafos restantes, que van desde el 6 al 11 y desde el 12 al 16, sigue argumentando, pero usa de apoyo este primer párrafo, que es el que vamos a ver hoy, que va del versículo 1 al 5. Les viene diciendo, y acá va a continuar diciendo, que la ira de Dios está sobre toda la humanidad. ¿Se acuerdan? Romanos 1, del 18 al 32. Esa misma ira que está sobre toda la humanidad está también sobre los religiosos y sobre las personas que son moralistas. También lo está. ¿Por qué? Porque justamente ellos pecan también. Todos pecamos. Y practican los mismos pecados que las demás personas de la humanidad. Y Dios les dice que Él sabe eso. Y también les dice que justamente Él es el juez que los va a juzgar en un juicio justo. Les dice que ellos están muy relajados, muy tranquilos, a los religiosos, a los moralistas, y no se dan cuenta que siguen acumulando ira delante de los ojos de Dios, el juez. Pablo iguala al resto de la humanidad que no tiene en cuenta a Dios, ¿sí? Que vimos a esos malos, a esos tremendos, qué barbaridad, a estos, a los moralistas y a los religiosos, y les dice: están igual, son iguales. La ira de Dios también está sobre ustedes. Es durísimo. Les dice: ustedes también están bajo condenación y ustedes también necesitan la justicia de Dios que se revela a través del Evangelio de Cristo. Cristo también murió y resucitó por personas como ustedes. Y sin Cristo están recontra perdidos. Eso es lo que le va a decir. Entonces este es nuestro tema principal hoy. ¿Cuál es? Para valorar el Evangelio, para apreciar realmente el Evangelio, para verlo como algo valioso, se necesita saber que la ira divina está también sobre los hombres morales y religiosos. Porque tampoco pueden escaparse del juicio de Dios. Tampoco pueden. Y vamos a ver que estos 5 versículos nos dan 3 razones. Y es lo que vamos a ir viendo en el día de hoy. La ira de Dios está también sobre los hombres morales y religiosos porque ellos tampoco pueden escaparse del juicio de Dios. Y quiero hacer una aclaración antes de arrancar. De todo corazón, no creo que la intención del Espíritu Santo, al inspirar a Pablo, al escribir esto, haya sido angustiar o preocupar a los hermanos en la fe que sí son creyentes fieles al Señor y que se encuentran luchando contra el pecado como todos los creyentes hacen. ¿Sí? No es la intención del Espíritu Santo. Tampoco es la mía, al armar el sermón, por favor. Uno simplemente se limita como predicador a tratar de explicar lo que el texto dice y ya. Sí creo que la intención para nosotros los creyentes, además de darnos el trasfondo necesario para entender lo gloriosa, lo exclusiva, lo necesario y lo urgente que es la justificación, el Evangelio de Cristo, sí es incomodar a las personas que creen que se van al cielo y que creen que está todo bien con Dios simplemente porque son moralistas, o porque son religiosos, o porque vienen a la iglesia, o porque tienen una vida buena o decente delante de los ojos de los demás. Yo creo que el Espíritu Santo sí quiere incomodar a personas así, pero no a creyentes, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. El primero de los argumentos que vemos en la perícopa, en la unidad de pensamiento, es que
Los hombres morales y o religiosos tampoco se pueden escapar del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque conocen la palabra de Dios, la saben, pero no la obedecen. La conocen, pero no la obedecen. Versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, o sea, él sabe para juzgar a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tremendo. Y este estilo de argumentación que usa Pablo en esta parte era común en aquella época, y Pablo lo usa mucho. Vemos que desde el versículo, por favor tengan la Biblia abierta, más allá de mirar la pantalla, así ven que lo que yo le digo es verdad, ¿no? Si ustedes se notan ahí, desde el 18 al 32, se está hablando en tercera persona del plural, ¿sí? Dice ellos, para referirse a la humanidad que está bajo la ira de Dios. Pero ahora en el capítulo 2 empieza a hablar en la segunda persona del singular, ¿sí? ¿Qué dice? Tú, vos. Como si hablara con alguna persona en particular, un tú a tú. Y sepamos que esta persona no es alguien de la iglesia en Roma, ¿sí? No. Sino que es como un contrincante imaginario, útil, necesario en este estilo de argumentación, que este estilo de argumentación se llama diatriba, que consta simplemente de eso, de hacer un contrincante imaginario que hace preguntas o da respuestas que están mal. Entonces el que está enseñando aprovecha para explicar lo que está bien. Y el que suele usar esta forma y lo hace para predicar es el hermano Paul Washer. No sé si alguna vez, si alguna vez lo ven, presten la atención porque lo hace y está muy bueno cuando lo hace. Hace preguntas así y él contesta. Pablo lo hacía. Entonces esta es la idea. Y en el versículo 1 comienza con un por lo cual. Si ustedes se fijan ahí, por lo cual, que hace que todo lo que va a empezar a decir ahora se conecte con lo anterior. ¿Por qué digo esto? Reafirmo lo que dije en los sermones pasados, ¿sí? Yo no creo que sea cierto que antes, versículo 18 al 32, Pablo solo se refiere a los gentiles y ahora a partir del capítulo 2 empieza a tener solo en mente a los judíos, que eran los religiosos de aquella época. No creo que sea así. Sino que Pablo antes menciona a toda la humanidad, todos incluidos, y ahora continúa mencionando a otros grupos que obviamente están incluidos en toda la humanidad. Estas personas del capítulo 2 también son culpables de los pecados que se mencionaron anteriormente, eso ya lo vimos en el sermón pasado. ¿Sí? Los judíos también habían caído en idolatría, en soberbia, en orgullo, en pecado sexual, etc. Entonces, es lo que continúa Pablo argumentando. En el versículo 17, por primera vez, vemos que se le asigna la identidad a esta persona imaginaria a la de un judío. Pero es claro que este personaje imaginario, ficticio, va cambiando, va mutando a lo largo de la carta y se va vistiendo, por así decir, de distintas formas, con distintos argumentos equivocados a los cuales Pablo va a ir respondiendo para explicar doctrina. Es muy útil, muy didáctica esta forma de argumentar para explicar doctrina. Dijimos que Pablo en su argumentación usa como anillos, ¿sí?, que se van cerrando. Primero menciona a todas las personas, luego empieza a referirse a los moralistas hasta llegar a los religiosos y lo hace de una forma progresiva, quizás poco perceptible para nosotros en lo que son las transiciones. Y de esta forma hace culpables a todos, a los últimos, los del medio y los primeros. Y les advierte, están todos de igual forma bajo la ira de Dios. Así termina en 3:19, dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Justamente por eso dice en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Todas las personas, dijimos, en su estado natural sin Cristo, están bajo la ira de Dios. La humanidad completa que rechaza a Dios, ¿sí?, a este Dios que se revela a sí mismo de la creación, le da la espalda, vive su vida bajo su propio criterio, está involucrada en idolatría, en pecado sexual, y todas las listas de pecados que dimos la vez pasada están bajo la ira de Dios, y también las personas morales y religiosas están bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Versículo 1, porque hacen lo mismo. Porque hacen lo mismo. Por más religiosos y morales que sean, están involucrados en los mismos pecados que los demás hombres. Los mismos, y no otros. La ira de Dios está sobre las personas por su pecado. Por su pecado, no por otra razón, sino por su pecado. Y parece que a veces las personas religiosas o morales se olvidan de eso. Entonces el texto nos dice que pareciera ser que no se trata tanto de saber un montón de religión o saber un montón de la Biblia, sino de vivirla para estar a cuentas con Dios. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Otra vez, lo volvemos a decir, la humanidad está bajo la ira de Dios porque sabe de Dios y lo rechaza. Por eso las personas son inexcusables, no tienen excusa. Capítulo 1, versículo 20 dice, ¿se acuerdan? No tienen excusa. Y ahora el texto nos dice que los morales y los religiosos también son inexcusables. Capítulo 2, versículo 1. No tienen excusa delante de Dios porque saben de la palabra de Dios, saben de lo que dice, de lo que está bien, de lo que está mal, y así y todos siguen haciendo, dice el versículo 1. Para hacer usa la palabra prazo en griego, que significa practicar de forma constante y continua. Porque son esclavos del pecado y lo hacen de esta forma desagradando a Dios. Es sencillito el argumento de Pablo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, otra vez, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y la palabra que se usa ahí para juzgas en el versículo 1 es la palabra griega krino. Es una palabra que la va a repetir ustedes si se fijan, juzga, juicio, todo el tiempo. Condena, que significa, la palabra crino, analizar algo de una forma clara, separada, y en base a eso dar una opinión, una declaración, una sentencia, un decreto. Eso es lo que significa crino, juzgar. Y justamente esta persona es religiosa porque sabe lo que la Biblia o lo que la religión dice acerca de lo que está bien y lo que está mal. Y tristemente, por lo general, el juicio del moralista y el religioso es hacia otro, ¿no? Es hacia los demás. Tiende a ver muy grandes los pecados ajenos y también tiende a ver muy chiquitos los propios o a suavizarlos. Pero con Dios no hay vueltas. No hay vueltas. El texto dice, cuando juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Te condenas a ti mismo. Y esta palabra es muy enfática, condenar. Es katakrino. O sea, que en griego esto es una forma intensificada de crino, katakrino. Entonces, sencillamente es cuando condenás a otro, te recontra condenás a vos mismo, le dice el Señor al religioso, al moralista. Entonces puede preguntar, ¿por qué cuando juzgo a otro me recontra condeno a mí mismo? Bueno, el texto lo dice, te condenás a ti mismo porque tú ¿qué haces? Practicas de forma continua. Haces lo mismo, y esta palabra mismo, creo que es necesario dar todo el contexto de las palabras.
Es la palabra autos, que significa lo mismo, lo mismísimo y no otro. Y lo hace de una forma enfática, palabra autos. Y así es, se escandaliza de los demás el religioso, lo juzga duramente, pero es blando consigo mismo. Y si hay alguna persona que hoy nos acompaña así, quizás te podrás tapar la boca, ¿no?, de lo loco que es tu vecino, de los vicios que él tiene, de lo inmoral que es, de lo chanta que es, de cómo debe plata por todos lados, de cómo engaña a su esposa. Pero vos, ¿alguna vez engañaste a la tuya? ¿Te quedaste con algo que no era tuyo? ¿Alguna vez quizás compraste o sos de consumir cosas que sabés que son robadas? ¿Qué pasa con esas cosas que tus vecinos quizás no condenan, pero que Jesús sí condena? Ya vamos a ver un poco más de eso más adelante. Porque Dios para juzgarte no te va a comparar con su vecino, con tu vecino, sino con su palabra. ¿Qué pasa con esos hábitos que a Dios no le agradan y que no estás dispuesto a soltar y los acaricias? ¿Qué pasa con esas cosas que nadie sabe que pensás o que haces, pero que Dios sí sabe? Porque Él ve todo, no nos podemos esconder. Hoy vimos en la escuela bíblica que Él es omnisciente, también es el omnipresente, está en todos lados. Tengamos mucho cuidado. Conocer la Biblia sin ser salvo, conocer la Biblia sin haber nacido de nuevo puede llevarte a menospreciar a los demás y a creerte superior. Y hay algo que es peor todavía. Lo peor de todo es que no te das cuenta que vos mismo estás en problemas con Dios. Serios problemas porque pecás y sos pecador. Algunos quizás no son tan juiciosos porque se dan cuenta que no les conviene o no es políticamente correcto. Y listo, no juzgan a nadie abiertamente, pero se siguen olvidando que siguen teniendo un problema con Dios, el problema más grave y serio de sus vidas, que su pecado no está perdonado, no está cubierto por la sangre de Cristo. Necesitas venir al Señor. Tu moralidad, tu religión no te va a salvar. El religioso o moralista sabe algunas cosas y juzga a lo demás y quizás lo hace solo en su mente. Los demás no practican tan bien la religión como yo. O no sé, los demás son inmorales y se escandalizan, se sorprenden, se agarran la cabeza y todo, pero él hace lo mismo, dice el texto. Hace lo mismo. A veces, y digo a veces, el pecado que tiene no es tan grosero ante los ojos de sus compañeros de trabajo o de estudio o vecinos del barrio, y por eso piensa que es mejor, que está como un escalón más arriba. Él piensa, está todo bien con Dios, soy un fenómeno. Seguro que cada vez que voy a la iglesia Dios se pone re contento que voy, yo le debo estar haciendo un favor a Dios. ¿Y cómo es con vos? ¿A vos te pasa? Quizás conocés a personas que son así. Quizás uno mismo era así, ¿no? Sé que Cristo nos salvó. ¿Lo seguís siendo? A uno podrá decir, no, nada que ver, no es mi onda. Pero el punto no es que no importa mucho ni lo que yo diga ni lo que vos digas, sino lo que Dios ve y lo que Dios sabe. Mirá qué desastre ese borracho del barrio. Yo no soy como él. ¿A qué nos recuerdan palabras o expresiones de este tipo? A mí me recuerda a Lucas 18:9. Miren lo que dice. Jesús está dirigiendo, ¿sí? Este Jesús hablando. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Háganse esta idea, el publicano era un desastre ante los ojos de la sociedad, pero era realmente un desastre. Chanta, ventajista, usurero. Y el fariseo en esa época era tenido en alta estima, ¿sí? Como una persona que realmente buscaba la santidad delante de Dios. Pero este fariseo no buscaba realmente a Dios como otros fariseos. Y este fariseo, puesto en pie, oraba a Dios consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso no agrada a Dios. ¿Sí? No soy como los otros hombres, dijo él. Y el Señor le dijo: tú que juzgas a los demás, te condenás a vos mismo. ¿Por qué? Porque haces lo mismo. Para agradar a Dios hay que reconocer nuestra pobreza espiritual. Miren lo que dice el 13. Pero el publicano, esta persona tan miserable de los ojos de la sociedad, pero estaba viendo su condición. Dice que estando lejos no se quería acercar, tampoco quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, veía su pecado, está condenado, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Me imagino esta escena, ¿no? Todos... ¡oh! Y el Señor Jesús les dice: les digo que el publicano, descendió a su casa perdonado, y el otro no. Todavía el otro no. No entiende nada del otro todavía. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en un sentido, el moralista, el religioso, está más en el horno que las demás personas que quizás no saben nada de religión. Porque sabe de primera mano lo que está bien y no lo hace. Está peor. Y está más en el horno porque el Señor Jesucristo dijo que los que mayor luz recibieron van a ser juzgados con mayor dureza. Después busquen en su casa ahí el texto. También el Señor se escandalizó de la ciudad de Capernaum, ¿se acuerdan? Y les dijo: Capernaum, si en Sodoma y en Gomorra se hubiera habido tanta luz de Dios como hubo acá en Capernaum, los habitantes de Sodoma y de Gomorra se hubieran arrepentido. Pero estos de Capernaum no, permanecieron incrédulos, tercos y duros de corazón, muy duros de corazón. ¿Y qué pensás que va a pasar con vos? Que de repente estás escuchando todos los domingos el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, quizás predicada como en pocos lugares del país o en el mundo, como sabemos que está escaseando, y así todo permanecés sin arrepentirte de verdad, sin venir al Señor, arrepentirte de corazón, confiar en Cristo para salvación. ¿Qué pensás? Dios no puede ser burlado y Él te llama: vení al Señor. Vení al Señor, porque si vos venís a Él, Él te promete que no te va a echar fuera. El segundo argumento que da Pablo para decir que los hombres morales y religiosos tampoco pueden escaparse del juicio de ira de Dios es porque Dios es el juez. Este es el segundo argumento: Dios es el juez. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Este más, ¿sí?, es un pero, porque le falta el acento, ¿no? La traducción de una palabra griega es un pero para nosotros. Y marca un contraste entre el juicio que puede hacer una persona y el juicio santo de Dios. Marca un contraste, un pero el juicio de Dios es distinto, dice Pablo. El juicio de Dios siempre concuerda con la verdad y la justicia de una forma absoluta. Muy distinto es el de las personas, ¿no? Muy distinto. Había un nenito que le dijo a su papá: papá,
mido 3 metros. Y papá se ríe y le dice, pero ¿cómo que medí 3 metros? Así, ¿no? Mirándolo. Y dice, sí, encontré un palo que era tan alto como yo. Ah, sí. ¿Y? Lo partí en 3 partes iguales y dije que cada parte valía 1 metro. Y a veces somos así nosotros, ¿no? Juzgamos nuestra propia vida y la vida de los demás con nuestras propias reglas. Y aunque nos cause risa la historia del nenito quizá, damos cuenta que es así. Juzgamos nuestra vida y la vida de los demás con nuestro propio estándar. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así. El juicio de Dios es distinto. Además, el juicio de las personas puede ser malintencionado, injusto, quizás equivocado, con buenas intenciones, pero equivocado porque no tiene toda la información. Quizás también con parcialidad por un asunto de conveniencia, pero no es así con Dios. Dios no juzga mal. Nunca es malintencionado Dios, nunca es injusto. Dios es omnisciente, lo sabe todo, nunca puede faltarle información. Y además sabemos que Dios es imparcial, no hace las cosas por conveniencia porque Él no necesita nada de nadie. Dios es santo, justo y está totalmente apartado del pecado. Así dice la Biblia en Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Le decía Dios al pueblo de Israel. Porque Dios es justo y sus juicios son justos. Salmo 119:7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. 106, juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. El juicio de Dios es justo, es muy distinto al de las personas. Y a veces, ¿no?, tenemos esa tendencia a minimizar la palabra de Dios, el carácter de Dios y sus mandamientos. Pero Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo a la vez, puso los mandamientos de Dios en el lugar correcto. ¿Cuál es? En el lugar más alto. Más alto. Jesús dijo en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Impresionante. Esto es Dios hablando, el Hijo de Dios y Dios a la vez, Cristo. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea sí, no, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es exigente Dios. Y juzga con severidad, no como nosotros. Los autores del Nuevo Testamento también pusieron en alto los mandamientos, la palabra de Dios. Diego, el domingo pasado me recordaba este texto. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay que hacer todo para agradar a Dios por medio de obedecer sus mandamientos, hacer todo a la perfección. Dios no pone en menos lo que pide.
Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dios juzga de una forma completamente distinta a la que nosotros hacemos. Dice el texto, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, sabemos, dice Pablo, concordamos, él y este oponente imaginario, que el juicio de Dios es pronunciado justamente, es lo que quiere decir. Y al decir sabemos es como que Pablo se está poniendo de acuerdo en su argumentación con los moralistas y con los religiosos. Moralista religioso sabe que Dios juzga de una forma distinta a como los hombres juzgan. Los moralistas, los religiosos saben que el juicio de Dios no es injusto. No es injusto. Primero hay que ponernos de acuerdo con eso para entender a Dios y saber que Él no juzga con injusticia. Él no deja pasar el pecado, porque si no sería un juez injusto. Imaginen que yo voy con el auto, cruzo un semáforo en rojo, ¿sí? Y me para la policía. ¿Qué tiene que hacer el policía conmigo? Hacerme pagar la multa. Él está juzgando esa situación. Dice, bueno, pues ¿sabes qué? Yo soy bueno, andá nomás. A mí me puede caer muy bien eso, pero ese es un juez injusto. Porque yo hice algo que puso en riesgo la vida de los demás, algo que sé que está mal. Vamos un poco más allá. Imagina que una persona, un asesino, entra a tu casa y mata a un ser querido. Y lo mata. Y se escapa y lo agarra la policía, lo llevan delante de un juez, lo están juzgando abogados, y están todas las evidencias, es claro que lo mató, la persona dice, sí, yo maté, está todo más que claro, y el juez dice, bueno, pero yo soy bueno, no te voy a mandar a la cárcel para toda tu vida, andá nomás. ¿Vos qué dirías de ese juez? Es un juez injusto. Bueno, Dios jamás va a hacer algo así. Jamás de los jamases. Dios ve todo de forma 100%. Él sabe todo. Es insobornable. Y no se olvida de las cosas. Los juicios que nosotros podemos hacer, sabemos que en última instancia no tienen valor, sino el de Dios. Y es Él el que nos va a juzgar, no las personas. Su juicio es justo, santo, tremendo, inescapable, inevitable. Por eso el texto dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, sabiendo que Dios es un juez tan severo, intachable, ¿vos pensás que Dios sí iba a castigar a las demás personas por su pecado? Y que vos que haces exactamente lo mismo y no otra cosa, ¿no te va a castigar a vos? No te engañes, dice el Señor, estás igual que los demás. Estás igual que los demás. La secuencia lógica de esto es la siguiente. Dios es el que juzga. Dios es el que juzga. El juicio de Dios cae sobre todos los que hacen esas cosas que se describen. Incluso el moralista, el religioso que se quiere autojustificar, practica esas cosas. Por lo tanto, incluso el religioso, el moralista que se autojustifica, está bajo el juicio de Dios. Fin de la historieta. Y de alguna forma las personas moralistas o religiosas que no tienen a Cristo tienen como una vocecita en el interior que les dice que no van a tener que rendir cuentas con Dios del todo. Una vocecita mentirosa. Es falsa esa voz. Le dice, Dios no es tan severo. Él va a dejar pasar. Vos tampoco sos tan malo,
ni tus pecados son tan graves, sos buena persona, tenés una buena vida, vas a la iglesia, tratás de ayudar a los demás, pagás tus impuestos. Vamos. No, dale la espalda a esa vocecita y entendé lo que el texto te está diciendo, lo que Dios dice. Dios es el juez. Dios es el juez. Y vos, siendo religioso y todo, pecás de la misma forma que el hijo del vecino de acá a la vuelta, que quizás nunca en la vida pise una iglesia. Entonces cambia un poco, aunque sea tu perspectiva, al saber o quizás al recordar, al reafirmar de que Dios es el juez justo que juzga y no una persona más. Dios ve todo, Él está al tanto de todo y Él es justo. Dios es bueno, no pasa nada. ¿Quién no tiene un pecadito? No, el Dios de la Biblia no es así. Tenés cuidado, no nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. Otros un poco más orgullosos dicen, bueno, a mí el único que me puede juzgar es Dios. Bueno, ¿no te da miedo eso? ¿No te da terror? La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Cristo cayó en las manos del Padre. Y Él derramó toda su ira sobre su Hijo. Para que vos puedas ser humilde y yo también y vengamos a Él para recibir el perdón. No demos más vuelta. No demos más vuelta. Y el tercer argumento y ya termino con esto, que da Pablo para decir que los hombres morales y religiosos tampoco se pueden escapar del juicio de ira de Dios, es que ellos no pueden hacerlo porque son culpables de desprecio y rebeldía. Ellos van a ser juzgados porque son culpables de desprecio y rebeldía. Dice, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Creo que la unidad de pensamiento termina acá porque a partir del versículo 6 deja este contrincante imaginario y ya empieza a hablar en otro tipo de persona. Y estos textos son tremendos. Esto enseña tristemente que las personas que conocen superficialmente la palabra de Dios saben que Dios es bueno, entonces se relajan. Hacen la planchita. Piensan que pueden vivir como quieren, con sus propias reglas, como ellos ven. Total, Dios no es tan severo. Total, Dios no es tan justo. Él es bueno, Él va a pasar por alto los pecados. El texto dice que esa forma de pensar y de vivir es menospreciar a Dios, catafroneo, menospreciar, despreciar, considerar a poco a Dios, que es tan rico en bondad, clemencia y tolerancia. Tenemos que saber que el hecho de que Dios sea paciente significa que Él suspende momentáneamente su ira. Y no es que siempre va a ser así. Eso es lo que significa, que Él la palabra en griego para paciencia es que Él la detiene por un momento su ira, en su juicio. Pero sabemos que no va a ser así porque todos un día vamos a estar delante de Él. La persona que cree que puede pecar y evitar el juicio tiene que saber que está menospreciando la misericordia de Dios. Lo tenés que saber. Si es tu situación, si es tu condición, tenés que reaccionar. Es un desprecio a Dios. Que Dios sea bueno tiene, según este versículo 4, tiene el objetivo de estimularte a que te arrepientas. Ese es el objetivo.
estimularte a que te arrepientas. No a que pienses que Dios excusa tu pecado o que hace de cuenta que no pasa nada. La palabra para dureza en el versículo 5 es en griego esclerotes, que significa justamente dureza, callo, encallecimiento. Y ahí viene nuestra palabra, sí, que usamos para esta enfermedad que se llama la arteriosclerosis, que hace que las arterias se pongan duras por un acumulamiento de placa, entonces se ponen duras, se ponen quebradizas también, y también se achican en su capacidad e impide esto de la circulación de sangre, y se ponen duras. Y las personas justamente que piensan que pueden seguir pecando y no van a ser juzgados porque, bueno, ellos son morales, son religiosos, es una persona que sin darse cuenta se está endureciendo. Se está endureciendo a arrepentirse de corazón delante de Dios. Y esto, que es tremendo, hace que ira y más ira se atesore, es decir, se acumule. La persona que está haciendo esto está despreciando a Dios y está endurecida. Otra vez, no se está arrepintiendo de corazón. Y lo más tremendo, que acumula ira delante de los ojos de Dios para el día del juicio. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, esto Dios le dice al moralista, al religioso, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Deberíamos recordarle todo el tiempo a este tipo de personas que la ira, la bondad de Dios es para que se arrepientan y no para que hagan la planchita. Y lo deberíamos hacer con frecuencia. Y no ser tan pesados, ¿no? Pero sí tener ese peso en nuestro corazón y buscar la oportunidad. No hagas la planchita, Dios es bueno, pero eso te tiene que motivar a que te arrepientas. Estás despreciando a Dios, te estás endureciendo, estás acumulando ira. La paciencia de Dios con el pecado no se puede interpretar como una debilidad de Dios a retener su juicio para siempre, no. Dios advierte en este texto a los que están tranquilos y cómodos en su pecado, en su moralidad, en su religión, que el juicio de Dios ya viene, ya se acerca. Hebreos 9:27 dice, ¿no? Que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. No sabes cuándo te va a venir a buscar el Señor. Segundo a segundo, personas parten de esta vida y Dios te va a juzgar. Este tipo de personas no va a escapar del juicio de Dios. Y el versículo 5 responde a lo que se pregunta en el versículo 3. Si querés ponerlo ahí. Versículo 3, 2, 3. Y piensas esto, hombre, que tú, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 5 dice que no. Dice que no. No va a poder escapar del día de la ira, del día del juicio del final, donde estará ese juicio del gran trono blanco. Miren lo que dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, este es Dios, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Imaginen esa escena, ¿no? Está Dios en su santidad y dice que todo huye de él, despavorido. Pero vos no vas a poder huir porque vas a ser juzgado por él y vas a ser retenido en ese lugar. Imaginen esa escena. Y huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, ricos y famosos, todos de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La moralidad no te puede salvar del lago de fuego, la religión tampoco, solo el sacrificio de Cristo. El Señor es bueno y la conclusión debería ser: Señor, es tan bueno, tan paciente, tan tolerante, y yo tan malo, me tengo que arrepentir. Este es el deseo de Dios, pero parece que no. Con dolor pareciera que la bondad de Dios fomentara la pasividad y el siga. Y esto no hace otra cosa que inflamar la ira de Dios. Y si esta es tu situación, te ruego que te arrepientas. Arrepentite de corazón. No te mires a vos mismo para encontrar salvación, mirá al Salvador. Dale la espalda al pecado y en ese mismo instante corre a Cristo. Corre a Cristo, mirá a Cristo, reconoce tu pobreza espiritual. Abrazá, aferrate a la cruz. No hay otra oportunidad. Abrazá el Evangelio con fe, con confianza, para recibir el perdón de Dios. Y cuando hablamos de arrepentimiento, hay gente que piensa que se trata de hacer penitencia, de enmendar las cosas. Y el arrepentimiento verdadero es mucho más que eso. Si bien tenemos que enmendar nuestros males, el arrepentimiento es más, es un giro de 180 grados de tu pecado hacia Dios. Pero no hacia otras cosas, como la caridad o la religión o la moralidad. No, hacia Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. El giro es hacia Dios por medio de Cristo y su sacrificio. Y así es como es. Y por favor, grabémonos esto, hoy creo que quedó claro. No se trata de llegar a ser lo suficientemente bueno para que Dios me acepte, no. Se trata de entender que sos pecador, de que sos malo. Somos malos, no hay nada bueno o valioso que salga naturalmente de vos para agradar a Dios. Aferrate al único que es realmente bueno, que es Jesucristo, el santo y justo que murió y resucitó por nosotros, murió colgado de ese madero. Aferrate al único bueno. Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre para salvar a todos los que confían solamente en Él y en su Evangelio. Dios te llama hoy a que veas lo imposible que es satisfacer su justicia con tus propios medios. Date cuenta, Dios quiere que te despiertes, que reacciones, que veas tu pobreza espiritual, tu bancarrota espiritual y renuncies a toda esperanza de salvarte por tus propios medios humanos y que veas solo en Cristo el Salvador que necesitas. Él es el único que puede ayudarte. No hay otra forma. Y gloria a Dios por eso. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él pagó el precio. Cuidado, como dice Gálatas 2:21, no deseches la gracia de Dios, no la deseches, porque si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. Oramos.